Bienvenidas y bienvenidos al podcast El Diván de tu Mente. Mi nombre es Ángel Espinosa y como cada viernes estaré acompañante durante los próximos minutos en este capítulo del día de hoy, titulado Hablemos de pérdidas, qué es el duelo y cómo se da. Así que toma asiento y espero disfrutes de este contenido. Pues bien, comencemos. Nos encontramos en el mes de noviembre, un mes muy particular y muy simbólico dentro de la cultura mexicana, conocido por la tradicional fiesta o conmemoración del Día de los Muertos. Es un día de mucha reflexión, de mucho pensamiento, de mucho acercamiento hacia nuestros santos difuntos, que las tradiciones datan de hace años, ¿no? Con la ofrenda del Día de Muertos. Y bien, este es un tema que se ha hecho tendencia incluso a nivel internacional, con grandes representaciones a nivel mundial de lo que es la tradición del Día de Muertos en nuestro país. Si bien el Día de Muertos es una celebración muy conmemorativa, también nos habla y nos acerca mucho a un tema muy particular, que es el tema de la pérdida, el tema del duelo, y cómo día a día hay personas que lo estamos viviendo o lo están viviendo, que a veces no logramos comprenderlos del todo. Es un tema muy coloquial, muy común, es un tema que yo considero que podríamos platicar muy a fondo y más en estas fechas que datan mucho de este tipo de información. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué es el duelo, ¿no? El duelo va a partir como una pérdida que traemos hacia alguien con apego, ¿no? No necesariamente tiene que ser alguien, incluso puede ser hacia algo, hacia una condición o una situación. Hablar de duelo es hablar de pérdida, y al hablar de pérdida es hablar de condiciones que dejan de estar presentes en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, particularmente en nuestra forma de comportarnos y de reaccionar en nuestro mundo. Si bien es un tema que tiene mucha información, también somos conscientes, y soy consciente, que hay muchas personas que desconocen de él, y que en lugar de poder tratar de experimentar procesos que los ayuden a vivir su duelo, buscan alternativas pues no tan sanas, ¿no? Primero que nada es cómo sabemos que estamos en duelo, cómo sabemos que estamos en un momento o en una etapa de transición. Pues bien, de acuerdo con la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, que es una psiquiatra suiza, el duelo parte por 5 etapas diferentes. Las etapas del duelo, principalmente considera esta autora, es la negación, es la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Ahora, ¿cómo sé que estoy en duelo? ¿Es necesario que un pariente, que un familiar, que una persona cercana fallezca para yo estar en esta etapa? Yo te diría que no. No es necesario que se presente el tema de la muerte como concepto. El duelo puede vivirse desde el desapego. En este caso podría ser con una ruptura amorosa, puede ser al no concluir o salir de un proyecto, de un trabajo, de alguna carrera, etcétera, ¿no? Podríamos incluso hablar a manera particular de las cosas materiales, ¿no? Ese objeto tan representativo que teníamos, ¿no? Esa playera que me regaló mi abuela en vida y que el día de ayer o el día de antier o la semana pasada se rompió, se quemó, le sucedió un accidente y ya no está ahí. El hecho de ya no estar, de ya no mantenerse presente, nos genera ciertos cambios a nivel cognitivos o de pensamiento, a nivel comportamentales, a nivel emocional. Y bien, esta autora, Elisabeth Kübler, nos dice que esas etapas principalmente se dan para afrontar esta vivencia, ¿no? De acuerdo con la teoría, se menciona que las 5 etapas se presentan como respuesta inmediata a la pérdida. Hablemos de la negación. Cuando perdemos algo o a alguien, principalmente, ya que estamos hablando de estas fechas del mes de noviembre, negamos el evento, negamos la situación y la condición de lo que sucedió. Decimos no pasó, creemos que es un sueño, creemos que es algo que está fuera de nuestra realidad y que no es posible que esté sucediendo, ¿no? Preguntas típicas como cuando alguien fallece, dice, ¿cómo crees? Si era muy sano, si yo lo veía muy fuerte, si yo sentía que él tenía mucha vida, desbordaba mucha vida, mucha jovialidad, ¿no? Era muy joven. Negamos el evento. Esa negación
nos permite hacerle frente a una realidad que está abrasadora sobre nosotros. Y al negarla, hacemos caso omiso de ella. Pasa como los bebés. Cuando los bebés están en sus primeras etapas de desarrollo, pues la realidad es lo que alcanzan a ver. Son 100% observacionales. Si tengo el peluche enfrente es porque existe, pero si hay algo que me impide verlo, una hoja o lo que sea, para mí dejó de existir. Pasa lo mismo con la negación frente a estas situaciones de pérdida. Con tal de no ver el hecho, procuramos negarlo y hacer caso omiso de él. Después de la negación viene la ira. Cuando no logramos negar el evento, cuando el evento está ahí, permanece constante, nos frustramos y nos molestamos, ¿no? Empezamos a ofender, empezamos a recriminar el hecho de decirle, si somos creyentes, a Dios, ¿no? Dios, ¿por qué te lo llevaste? Empezamos a decir que la vida no es justa, ¿cómo es posible? ¿Pero por qué? Y sacamos nuestra frustración a manera de enojo. Somos más irritables, mantenemos más ideas cerradas, tratamos de que nuestra voz recrimine a la luz, al universo, a la deidad que tengamos en mente, de decirle por qué tuvimos esa pérdida. Después viene la negociación, en donde negociamos, en donde vemos el tema de poder llegar a un buen puerto, ¿no? De poder tratar de negociar con nosotros la situación que nos conlleva ese evento o esa situación. Y por ende, pues tratamos de sacar el mejor resultado o el mejor partido posible. Es muy común que se den este tipo de situaciones, por ejemplo, en temas de tratamiento de alguna enfermedad terminal, ¿no? Cuando nos dicen o cuando le dicen al paciente, tienes cáncer, el paciente se enoja, lo niega, pero no solamente ello, sino que busca negociar ese resultado, es decir, ok, quizás el médico se equivoca, puede encontrar algún tratamiento distinto, pueda encontrar alguna condición distinta que me ayude a decir que no está sucediendo, ¿no? Pasa lo mismo con los famosos, ¿no? Cuando fallece un famoso muy importante, un personaje histórico muy importante, les dice, no, es que él no se murió, fingió su muerte. No estamos negociando alternativas que expliquen esa situación y que nos lleven al hecho de decir que no sucedió. Se dan cuenta, cada una de estas etapas lo que está haciendo es negar el acontecimiento. Está buscando que le demos un giro distinto, que podamos decir que no está sucediendo, realmente lo que sucede está en nuestra cabeza, realmente nosotros no somos conscientes de ello y queremos buscar esa respuesta. Pues bien, esa es la etapa de la negociación. También tenemos la otra etapa o la cuarta etapa, que es la depresión. La depresión es la cuarta etapa del modelo de Kobler, de Elizabeth Kobler, y es cuando se empieza a asumir realmente la pérdida, es cuando nos genera sentimientos de tristeza y desesperanza el hecho de que ya sabemos y somos conscientes que no va a regresar esa persona, esa relación, esa pareja, ese trabajo, sino que somos conscientes de ello y eso claramente nos genera un impacto emocional, nos genera un vacío. El hecho de quererlo llenar nos da esa sensación de tristeza y desesperanza. Entonces, una forma de afrontarla es saber, creer en la realidad y por fin decir, ¿sabes qué? Esto está sucediendo y no puedes hacer nada. Entonces, genera una situación de depresión. Y la última o quinta etapa nos habla de la aceptación. La aceptación conlleva, después de estas cuatro últimas, a llegar a un estado de calma, de una comprensión de la pérdida más allá del hecho de perder. Es un fenómeno natural que aceptemos ciertas condiciones cuando sabemos que no está en nuestras manos cambiarlas y buscamos de alguna forma poder vivir con ello, ya sea mediante el recuerdo, ya sea mediante algún objeto, alguna asociación o mediante nuestras propias habilidades. Que lo que buscamos y que es lo que busca este mecanismo es volver a regresar a la cotidianidad de mi actuar, de mi forma de ser.
lograr continuar viviendo. Ahora, muchas personas se preguntan, oye, ¿cuánto tiempo dura un duelo? ¿Cuánto tiempo yo puedo estar en alguna de estas etapas? Pues bien, no hay ciencia exacta que nos diga cómo vamos a ir trascendiendo en cada una de esas etapas, sino más bien que el proceso de duelo puede durar de una forma muy variable de persona a persona. Hay pacientes, hay personas que están en duelo 6 meses. Hay gente que está 2 años, 3 años. Y hay aún personas que llegan a 5 años de estar en duelo. No quiero escatimar en el hecho de decir que tenemos que cumplir un plazo forzoso para poder salir adelante de esta condición. Recordemos que el duelo es una herramienta que tenemos para poder enfrentar una pérdida. Se da mucho en las relaciones amorosas también. Se da mucho en las pérdidas no solo de familiares o de personas cercanas que queremos tanto, ¿no? También con condiciones materiales, como se los hemos dicho y se los he venido mencionando. Entonces, lo que buscamos aquí es que si estás en alguna de estas etapas, si logras identificarte en alguno de estos modelos, pues primero que nada, asocies tu situación y que te des cuenta que es un proceso completamente normal y que muchas veces no queremos estar acompañados, pero que tenemos que ir de la mano por un proceso. Ya saben que mi recomendación, como siempre, es ir a terapia psicológica, con un terapeuta, con un psicólogo, que tenga la especialidad y que tenga las características de podernos ayudar en este tipo de situaciones y estos procesos, o un tanatólogo, ¿no? Que son también gente experta o de expertise en este tema. Ahora, el tema del duelo y de cómo se da mediante la pérdida nos genera una vocación de reflexión. Si nosotros tenemos a alguien que está viviendo esa situación o esta condición, podemos ser personas de apoyo directamente para ellos. Le llamamos redes de apoyo. Las redes de apoyo son aquellas que se encargan de dar un seguimiento y un acompañamiento principalmente a esa persona que está viviendo esa condición. Si yo sé que un amigo, que un vecino, que alguien cercano a mí tuvo una pérdida, lo peor que podemos hacer es juzgar y decir el famoso, no pasa nada, ¿no? La vida sigue. Sabemos y el paciente que está viviendo este duelo, la persona que está viviendo el duelo, es consciente que la vida sigue, pero no es consciente de la pérdida. Y eso es algo que tenemos que dejar muy en claro. No podemos presionar a las personas a superar las condiciones. Podemos orientarlas y recomendarles, oye, mira, te recomiendo que vayamos con algún psicólogo, yo te acompaño, ¿no? También asumirle que es normal la condición. Mira, yo te entiendo, estás pasando por una pérdida y créeme que estoy en todo lo posible para apoyar. Dar ese acompañamiento y esa mano que ayude a prevalecer durante las diferentes etapas. Como recomendación, como parte fundamental del duelo, como parte importante desde un punto de vista psicológico, es completamente estar acompañado. Un duelo que no se vive de una forma correcta puede generar muchas condiciones a futuras, como permanecer en una de las etapas, estar en depresivo y poder tener connotaciones pues más delicadas, ¿no? Pensamientos o esquemas no adecuados a favor de la vida, en contra de la vida, y que pues obviamente es por algo que no logramos canalizar. Pues bien, como cada viernes, hagamos un tema bastante, pues ahora sí que muy, muy útil, creo yo, bastante popular también, acorde a las fechas, y creo que también podemos ahondar un poquito más de ello. Yo te pediría que si en caso de que tengas interés, de que te llame la atención el tema, pues nos mandes un correíto ahí a la cuenta de sic.angel.espinosa@gmail.com, dejándonos tus mensajes, tu información o las preguntas que tengas respecto al duelo. También, si es posible que quieras que hablemos de ejercicios, que hablemos de algunos libros que nos puedan apoyar a poder ver el duelo de una forma diferente, o cómo nos pueden apoyar en el transcurso de esta etapa, pues te pido que me mandes un correito al correo, nuevamente te lo vuelvo a repetir, sic.angel.espinosa@gmail.com. Se deja de todas formas en la información del podcast por si lo quieren copiar. Y pues nada, agradecerte como cada semana el estar aquí escuchándome, si eres alguno de los que me escucha, en el trayecto, en el transporte, incluso antes de dormir.
y pues bueno, dando aquí apoyo a este programa que se llama El Diván de tu Mente. Como cada viernes te mando un gran abrazo, te deseo un excelente fin de semana y hasta pronto.